¿Cuántas veces hemos pensado, si yo hubiera estado preparado, si hubiera estudiado, si me hubieran informado, si cuando hice el curso de conducción hace años, o bien ayer, ¿no? Porque a lo mejor soy joven y lo acabo de emprender, me hubieran enseñado pues el soporte vital básico, cómo ayudar rápidamente a alguien a que no se desangre, a cómo hacerle los primeros auxilios, etcétera, etcétera, que eso no está en ninguna academia, no está explicado. ¿Cuánta gente hubiera podido salvar, ¿no? en este recorrido de vida? Pero si eso lo multiplicamos entre 1, 2, 3, 100.000 personas, ¿cuánta gente hubiera podido vivir a día de hoy gracias a esos primeros cuidados básicos que nos tendrían que haber informado o enseñado? Bueno, vamos a hablar hoy de esa forma de implementar posiblemente en la escuela de conductores de coche, moto, etcétera, o bien de implementar en las escuelas para los chavales y para la gente más joven, para que vayan creciendo con aquella idea de salvar a los demás, de que existe algo más de empatía, de solidaridad entre las personas. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy, porque la entrevista que nos espera en Luces en la Oscuridad con nuestros siguientes invitados puede salvar las vidas a mucha gente. Y muchos pensarán, ¿y por qué y cómo? Bueno, pues lo vamos a explicar rápidamente. Doy paso a Quim Sala y a Carlos Barea, ambos que son policías e instructores acreditados y que hoy nos acompañan en Luces en la Oscuridad. Quim Sala, muy buenas noches. Muy buenas. Carlos Barea, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, bienvenidos a los dos. Gracias. Policías en activo. Correcto. Policías en activo, sí. Policías locales en activo. Policías locales en activos. ¿Estarán contentos los inspectores y comisarios o jefes de policía de vosotros por vuestro trabajo como policías y como formadores, no? Bueno, eso queda feo que lo digamos nosotros, ¿no? Eso tendrías que preguntarlos. Nosotros estamos, al menos a nivel particular, estamos satisfechos. Que eso también es interesante. Bueno, y los jefes seguramente que estarán muy contentos con vosotros. Bueno, con el paso del tiempo reconocen la labor que hemos ido haciendo. Al principio sí que es verdad que a lo mejor son escépticos en algo que es nuevo, en lo novedoso, pero que realmente cuando ven el fruto que da, pues se sienten orgullosos de haberlo puesto en marcha. Lleváis muchos años de policía local, y os habréis encontrado con multitud de cosas rarísimas, difíciles de solucionar, y algunas que habéis salvado la vida pues porque estáis formados y preparados, pero que si no tuvierais esa formación seguramente la persona hubiera fallecido, ¿verdad? Pues sí, Pedro, ahí comienza todo, comienza nuestro proyecto. Nosotros siempre decimos, ¿no? Cuando piensas que lo has visto todo, el día siguiente ves otra cosa que no te esperabas. Y nosotros veíamos, hacemos una pequeña presentación. Previamente a ser policías trabajamos en el mundo sanitario, de ahí que nos venga estas ganas de hacer todo esto. Y veíamos que el soporte vital básico, la formación sanitaria que se daba en este caso a los equipos de emergencias, como éramos nosotros, formamos parte del engranaje, tenía carencias en algunos aspectos, como es, por ejemplo, el control de hemorragias masivas, cosas que hoy en día, a día de hoy, se está viendo mucho. Entonces, nos llevó a formarnos al respecto y hacerlo ya más enfocado a nivel policial, a un nivel más interno, y tuvo una repercusión muy positiva, tanto a nivel docente con la gente que recibía los cursos que damos, como a nivel laboral, lo que hemos encontrado y lo que hemos hecho. Y podemos decir, sí, estamos contentos. Hemos recibido medalla al respecto, incluso por algunas actuaciones en las que hemos hecho en que se ha llegado a salvar la vida. O sea, ya no simplemente a nivel laboral, sino a nivel personal, es enriquecedor 100%. Qué bueno, todas estas técnicas que hemos puesto nosotros, digamos, que las hemos utilizado, han dado su fruto, y los compañeros mismos que cuando les hemos formado y al cabo de poco tiempo pues han tenido algún incidente en el cual han tenido que hacer uso de ese material para controlar esa hemorragia, que si no lo hubiesen hecho la persona pues hubiese fallecido, pues te das cuenta de que todo ha ido a buen puerto. Qué bien. O sea que antes de ser policías habéis sido sanitarios. Sí. Los dos. Sí. Durante muchos años. Muchos años. Yo desde los 18 años estoy dando batalla, digamos, en la calle. En la calle. ¿Y dejar el tema de la sanidad para convertiros en policía por algún motivo determinado?
Bueno, ¿os gustaba el...? no. En mi caso fue, vamos, el objetivo era ser policía, ¿eh? Lo que yo vengo de familia, yo soy la oveja negra de la familia. Mi familia es sanitaria, toda en sí, todos. Mi madre, mis tías, mis primas, mi hermana. Y entonces yo entré en la sanidad porque me atraía y porque mientras que estudiaba, pues iba muy bien. Me gustó mucho, pero mi objetivo era ser policía. Y lo mismo que entiendo que va a decir Kim. Yo la verdad es que empecé pues eso, en el mundo de las ambulancias con 18 años y te das cuenta que la calle, ¿vale? Tú puedes ir a 300 accidentes, por decir algo, ¿vale? Que son de la misma característica, por ejemplo, un alcance, ¿vale? Y tú vas a 300 y los 300 son diferentes. Todo y que el accidente en sí es el mismo, dos coches que colisionan por la parte posterior y tal, pero las personas no son la misma, la reacción no son la misma, el lugar no es lo mismo, las circunstancias no son las mismas. Y entonces a mí lo que me gusta mucho de mi trabajo, digamos, en la calle es que no es monótono. Es un trabajo que no tiene monotonía. El trabajo de policía es lo que él dice, cada día ve una cosa diferente. Él siempre cada día, o sea, tú puedes ir a un domicilio o una discusión y no son las mismas personas, la reacción no es la misma. O sea, es que no tiene monotonía nuestro trabajo. Y es un trabajo que a mí me encanta por eso, porque no te cansas de él, porque puedes hacer 80.000 cosas, pero siempre son diferentes. Bueno, pues de casta le viene al galgo. Entonces habría que decir, ¿no, Kim? Sí. De casta le viene al galgo tanto para ti como para Carlos, ¿no? Sí, sí. Bueno, desde luego la vocación de policía es vocacional, o sea, no, o lo tienes o déjate estar, como el de enfermero, como el de médico, como el de abogado, ¿no? En todas las profesiones ves que si no es vocacional, al final llamas la atención. Claro. Y se ve en la policía, se ve en la sanidad y se ve en cualquier sitio. Claro. Bueno, el tema que hoy nos ocupa es un tema que salvará vidas. Contarme porque, bueno, yo voy a adelantarme y voy a decirle a los que nos están escuchando que me pareció tan interesante el curso cuando llegó a mi poder la información que decidí incluso hacerlo. Y en un fin de semana, en un sábado... De 3 a 9. De 3 a 9, ¿verdad? Eran 6 horas, ¿no? Sí, 6 horas. 6 horas en Premià de Mar y estuvimos haciendo el curso con más gente. Habían de todo, policía, gente de la calle también. Nos enseñaron a cómo salvar vidas en un momento determinado si participas en un accidente de tráfico o tú eres el que estás metido en ese accidente de tráfico. Y me pareció tan interesante, tan bonito el curso, tan explícito por lo que se estaba dando y tan concreto que pensé, digo, esto tenemos que informar a todos nuestros oyentes para que vayan preparados, no solamente con la información, sino con el pequeño kit que uno puede llegar a comprar después y tenerlo, llevarlo en el coche o en la moto, porque nunca sabes a quién le puede salvar la vida ese kit, o a ti mismo o a los demás, ¿no? Vamos a hablar de ese curso, extracurso, diría yo, impartido por estos dos policías y enfermeros, ¿sí? Sí. Asistentes Sí. sanitarios, ¿sí? Sí. Que tenemos hoy en Luces en la Oscuridad. Kim, Carlos, hablarme un poquito, ¿a quién va dirigido el curso? ¿Qué es lo que se ofrece en el curso? Vosotros mismos. Pues yo mismo, Kim, Sí. al final vamos a decir lo mismo. El inicio, como te comentaba, nosotros vimos que habían carencias, nos encontrábamos con carencias en la calle, con todo aquello que a lo que asistíamos. Entonces este curso lo enfocamos especialmente al principio para policías, dotarles de aquellos conocimientos que pensamos que no se daban hasta el momento. Nosotros lo intentamos, nuestro mayor objetivo era intentar explicar técnicas muy sencillas de policías para policías. Hasta el momento se hacía desde sanitarios para policías o para personal no policía, pero que al final pues es normal, gajes del oficio, pues la gente sanitaria tiende a más al ámbito sanitario y se nos escapaban esas técnicas, esa sencillez. Entonces lo intentamos hacer muy sencillo, muy explícito, como tú dices, Pedro, y tuvo muy buena acogida. Y esto pues al final va de boca en boca y nos llegaron solicitudes para hacerlo al resto de policías, a otros cuerpos policiales y autonómicos. Pero claro, esto no solo se queda a nivel policial, porque vimos que esto se extrapola a la vida personal. Entonces, después de estos 4 años dando la formación y demás, pues nos han venido múltiples ejemplos de compañeros que ya tanto a nivel policial como a nivel personal han tenido que hacer uso de esas técnicas o nos han explicado situaciones, como es tu caso, Pedro, nos explicaste, es una muy, muy traumática, pero muy explícita, donde te vistes en una situación en la que
con este pequeño conocimiento, ¿no? Que en la formación que dábamos se podría haber solventado aquello, que seguramente que tú lo hiciste súper bien, pero vistes que después del curso ves que no cuesta nada llevar un pequeño kit de control de hemorragias y consigues mucho. Entonces, con esto hemos visto también compañeros, tenemos anécdotas, ¿no? Un compañero con su hijo, simplemente yendo con la bici los dos por la montaña, el hijo cae, están sin cobertura y el hijo se clava el freno a 2 centímetros de la femoral. Dice, no te imaginas, Carlos, lo que me acordé del Kimiti y de ti. O sea, entonces, pues nada, la formación se basa en esto, en el cómo complementar el soporte vital básico que teníamos hasta ahora, RCP, DEA y demás, con el pre, que es vamos a controlar la hemorragia, que es lo más importante, la hemorragia masiva. Es que, digamos, ha habido un cambio en lo que, digamos, era lo básico en la asistencia sanitaria, ¿no? Antes, por ejemplo, se le daba prioridad a la vía aérea, a la respiración y demás, y luego, digamos, venía el tema de la circulación. Entonces, como todas las cosas evolucionan en la vida, se dieron cuenta que había un porcentaje de la gente en la que moría sanguinada, ¿vale? Y si hubiesen controlado esa hemorragia, ¿vale?, no se hubiese llegado a ese punto. Entonces, claro, en el ámbito sanitario, antiguamente, lo último era el torniquete, era el gran tabú. Era el gran tabú. No, el torniquete, lo último. Pero como todo, se hacen estudios y se da cuenta que realmente el torniquete es una cosa que es efectiva, que si tienes el torniquete adecuado y lo colocas, no tienes ningún problema, ¿vale? Entonces, nosotros lo que estamos enseñando pues es eso, es a un control de hemorragia, ¿vale?, en el cual las técnicas son sencillas, rápidas y sobre todo que lo puedes usar en cualquier ámbito, que no solo es ni en el ámbito policial, que siempre pensamos pues en los disparos o los apuñalados o demás. No, como bien ha explicado Carlos, un compañero con su hijo con la bicicleta. O sea, claro, vas en el coche, ves un accidente, o a lo mejor tú participas en ese accidente, ¿no? Porque nunca sabes, ¿no? Y por una sangría de este estilo, la persona se va. Se muere. Se muere, ¿no? Se muere. Sí, tenemos un ejemplo muy claro que nos puso un compañero, policía, estando de policía. Fue un accidente de motocicleta con una amputación total y él le explicaba que la persona estaba parándose. Dice, entonces yo que hasta el momento yo desconocía el control de hemorragias y yo que sabía es el soporte vital básico. Yo le comencé a hacer RCP, que no es la que nos han enseñado, y yo lo que veía es que salía más sangre. RCP quiere decir que es el masaje cardíaco. Sí, el masaje cardíaco. A medida que le dedicamos hacia entonces, las maniobras, claro, sangraba más. Ahora entiendo el porqué. Claro, tendría que haber controlado. Pobre, el compañero lo hizo perfecto, ¿eh? No tenemos ninguna crítica ni nada que decir, ¿eh? Sí. Lo hizo perfecto. Pero ahora sabemos que si controlamos esa hemorragia previamente, podremos luego abarcar lo otro. Lo más importante es eso. Nosotros explicamos siempre la gente piensa que desangrarse es cuestión de horas o de muchos minutos, y explicamos siempre en el curso, tú lo has visto, ponemos vídeos donde hacemos cronometrar a la gente y vemos que en 30 y pico segundos, según como haya sido la sección de esa arteria, la persona ya no está. Claro, pensamos, una persona puede estar, pues no sé, derramando su sangre 5 minutos, 6 minutos, ¿no? Pero no. Segundos. Sí, por eso lo importante es lo que se conoce como el primer interviniente, que es la primera persona que ve in situ casi lo que es el accidente o la situación en la que se produce esa hemorragia masiva. Entonces, lo que nosotros intentamos es que esa persona, si tiene pocos medios que son sencillos, pueda controlar esa hemorragia hasta que lleguen los equipos sanitarios, ¿vale? Y entonces puedan asistir a esa persona de forma segura. O sea, a este curso puede acceder cualquier persona que nos esté escuchando. No hace falta que sea sanitario ni policía. Bueno, pueden, el que quiera ser policía o es policía que pueda asistir, pero que no es necesario, no hay ningún requerimiento especial, ¿no? Para nada. Está la voluntad y las ganas cada uno de formarse. Esto es lo que te comentamos. Esto comentó a nivel policial, pero es que se ha expandido y vemos que a nivel personal la gente está interesada y lo está llevando a cabo. La gente va a buscar setas. Aquí en Cataluña es muy típico y tenemos un compañero que se compró 2. Dice, es que un día me caí y me hice mucho daño. Y digo, pues es que es verdad. O a nivel laboral, no hace falta irte a nivel policial. Tenemos nosotros en nuestra administración pues la brigada, que es la que se encarga del tema de obras y demás. Trabajan con herramientas muy peligrosas, con radiales, con picos, con cosas las que se puede hacer cortar y hacer unas lesiones muy grandes. Mismo.
Entonces creo que está muy enfocado a muchos tipos de empresas donde hagan... No hace falta ir No. circunscribirlo a la automoción, ¿no? No le vamos a explicar, evidentemente, en el ámbito laboral no le vamos a explicar que cuando entre en una casa primero tiene que limpiar la amenaza, obviamente que no, pero sí que le vamos a explicar que si están en un accidente de tráfico, la amenaza no significa solo una persona con pistola, significan coches que te pueden atropellar, significan... En el curso, Carlos, ofrecíais vídeos, ¿no?, demostrativos de diferentes momentos en que a una persona se le corta una pierna, un brazo, no sé, me acuerdo de un escaparate o un vidrio que es se un le vídeo, cayó. es un es un cristal, vidrio que le un cae. trabajador Un que trabajador. está poniendo un cristal, se Sí. rompe y le cae y le secciona las arterias del brazo. antebrazo y sangra en abundancia. Y en nada hubiera muerto enseguida si no murió. Claro, y ves ahí lo que... No sabemos el final, pero si nadie le hace nada, el pronóstico la verdad es que era malo. Lo más característico de ese vídeo para mí, aparte de ver la facilidad con la que la persona se puede hacer un corte y una hemorragia masiva, es la reacción de todo el entorno que le rodea. No porque pobres hacen lo que pueden, pero ves que no hay conocimiento. Que no hay conocimiento. Que dicen, ¿qué hacemos? La gente lo ves con cara de pasmados diciendo, ¿qué hacemos con esto? Unos ponen una toalla y apretan. Otros intentan hacer como, traen una cuerda como dicen, me han dicho que, pero no lo hacen. Pero no lo hacen. Al final uno, ¿te recuerdas? Pone una bolsa como diciendo, al menos no me manches el suelo, ¿no? Sí, sí. Es curioso. Bueno, vamos a dar enseguida una página web, un teléfono, un correo electrónico, un correo, ¿no? Un correo. Sí. Un correo electrónico para todos aquellos que queréis hacer este curso. Es un curso de 6 horitas. De 6 horas. 6 horitas con un certificado. Sí. Después expedís, ¿no? Veo que has traído un torniquete. Sí, porque... Tú tienes una cámara ahí delante. ¿Nos lo enseñas? ¿Nos lo explicas mirando la cámara y cómo se pone? Pues mira, para los espectadores que lo vean, lo he sacado porque esto es una herramienta que yo siempre llevo encima. A día de hoy, antiguamente, pues tenían muy mala fama. Hoy en día ya están más que estudiados. Esto es un torniquete oficial, es de una marca concreta que no voy a decir, es una marca americana, a mí me gusta mucho, es la que yo llevo de dotación trabajando y el que llevo a nivel personal. Un torniquete no deja de ser una costura, ¿no? Con un molinete que lo que hace es, una vez ajustado al miembro que quieres cortar la exsanguinación, darle vueltas al molinete hasta que haces una presión suficiente para que deje de salir la sangre, perdón. La carne no, nada más faltaría. Entonces, es algo muy sencillo y que parece muy intuitivo, que lo es, pero si nos damos cuenta, nosotros al principio del curso lo que hacemos a la gente es darle un torniquete y decirle que se lo ponga lo antes posible. Como no hay formación al respecto, nos vemos que la gente es normal, por muy intuitivo que sea y por muy fácil que ahora tú lo veas seguramente, Pedro, que ya lo hiciste el curso, ves que la gente al principio tiene muchos problemas. Entonces es una formación que se tiene que dar, entonces ya puedes llevar esta herramienta que es lo más eficaz para cortar hemorragias a nivel de extremidades, la puedes llevar con garantías y usar en poquitos segundos, como vistes. En el curso vemos cómo pasamos de decírselo a la gente que tarda bastante tiempo ponérselo y con errores y demás, a ponérselo en 30 segundos y con total garantía de cortar el flujo de sangre. En el curso lo que enseñamos es el control de hemorragias en extremidades, ¿vale? Y luego en la que son uniones del cuerpo, como puede ser el cuello, la axila o las ingles, que es otro tipo diferente, no se puede utilizar el torniquete y se utiliza lo que se conoce como el empaquetado. Enseñamos que las también dos lo explicasteis, técnicas, que también lo hemos utilizado en un contexto real, una persona que Sí. perdió 3,5 litros de sangre y sobrevivió. Y está vivo. Y sobrevivió. Sí, podemos controlar la hemorragia haciendo esa técnica. Nos explicabais que antes el torniquete tenía una mala fama porque a lo mejor durante un tiempo pasado, cierto tiempo, la persona podía perder la extremidad con la que no fluía la sangre. Eso ¿no? decían. Sí. ¿Eso ha pasado a la historia? Sí. Eso pasa a la historia, o digamos en el tema, en el contexto de que antes a lo mejor el torniquete con el que se hacía antiguamente era con una cuerda, un palo, se gira, eso es lo que se conoce como un torniquete de fortuna, y entonces puede producir una lesión, pero es por el tipo del tamaño de lo que es la cinta aquí. La sección que se apoya la esa carne. cinta que tenemos aquí en el torniquete es mucha más ancha, tiene mayor durabilidad y entonces los estudios demuestran perfectamente que se aguanta perfectamente el miembro. Estamos hablando en un contexto aquí en Europa, ¿vale? Aquí en España. Si estamos en un país como, yo que sé, en el cual es un conflicto bélico, claro, ¿cuánto tiempo tarda en ser evacuado ese herido? Entonces ahí ya es otro tipo
¿vale? Es diferente, pero estamos hablando aquí en España, ¿cuánto te puede tardar la asistencia sanitaria? 20 minutos, y tirando a mucho. Lo que está claro es que tal y como va el mundo, ya no digo España, digo el mundo, hay que estar preparado, ¿no? Pues sí, para mil cosas, ¿no? Eventualidades que puedan venir, ¿no? Salen en las noticias todos los días que hay alguien que viene con una navaja, un cuchillo, no sé qué, y pues que quieren, pues de entrada a lo mejor no hacerte daño, pero sí robarte. Pero claro, está la otra parte tuya que dices, bueno, pues yo no voy a dejar que me roben, ¿no? Sí. Y ahí te acabas llevando una puñalada, ¿no? Sí. Claro, la gente que tienes a tu lado, si tú llevas en el coche ese kit de salvamento, por ejemplo, y han pasado por un curso como el vuestro, pues podría salvar a esa persona que ha recibido una puñalada en un momento determinado, a decir, caramba, al menos tengo tiempo de que lleguen los servicios sanitarios o bien de llevarlo al hospital porque ha dejado de sangrar gracias a mí. No sé, un corte, una puñalada en el pecho, por ejemplo, mil cosas. Exacto. Enseñáis también eso, o sea, a poner el torniquete de lado a lado, qué curioso, ¿no? Sí, bueno, enseñamos lo que es el torniquete de ponerlo en las extremidades, el tema de, por ejemplo, el empaquetado y también lo que es el tema de los neumotoras, ¿vale? Neumotoras a tensión, para que no acabe en un neumotor a tensión, mejor dicho. Todas estas técnicas son muy sencillas, no son nada de invasivas, se recogen dentro del marco legal aquí en España, que cualquier persona lo puede hacer sin ningún problema, ¿vale? Simplemente con unas técnicas muy sencillas, con una formación muy sencilla y quedando bien claro, que es lo que siempre nosotros intentamos de enseñarle a la gente, que es en una hemorragia masiva, ¿vale? Lo que decimos nosotros, si yo me corto el dedo, que estoy cortando la cebolla y me corto con el cuchillo, ostras, eso no es una hemorragia masiva, no voy a poner un torniquete ahí. Entonces, siempre por eso, ya lo has visto en el curso que hacemos nosotros, que machacamos mucho el concepto de que la gente tenga clara que, ostras, es que realmente me llama la atención ese sangrado que tiene la víctima y que si no hago algo es que va a morir. Es que va a morir, que todo el mundo le queda claro eso de, ostras, es que es verdad, los vídeos que ponéis y tal, ostras, es que si no se hace nada, esa persona muere. Y es lo que buscamos, que quede claro. La sencillez y las garantías de éxito. Sí. Al final se resume en esto. Y claro, vemos que es necesaria una formación, porque lo decimos, un torniquete una vez lo has visto es muy intuitivo, pero claro, aquí nos teníamos que tirar 1 hora y media explicando cómo funciona. Porque yo puedo explicar a los espectadores pues, qué es un torniquete, pero quedan muchas cosas que decir. Por ejemplo, tú lo sabes, Pedro, ¿cuánto hay que apretar un torniquete? Sí. La gente dice, usted, ¿cuánto hay que apretar? La gente comienza a decir, pues es suficiente, ¿cuánto es suficiente? Pues la persona te lo va a decir hasta cuándo, o tú lo vas a ver, que no vas a poder más. Entonces, ¿no? Tú lo probaste en tus carnes, ¿no? Nosotros intentamos, como vistes, ¿no? Intentamos que la gente... Nosotros somos los primeros. Yo en cada curso me pongo un torniquete bien puesto. Y un torniquete bien puesto hace daño, pero no crea lesión. Me lo pongo para que la gente vea que si yo me lo pongo es porque no pasa nada. Entonces hago que la gente se lo ponga. Siempre de manera voluntaria, pero todo el mundo quiere acceder para que vean en sus carnes qué es un torniquete. Vamos a salvar vidas entonces, ¿no? Vamos a intentarlo. Nosotros no salvamos vidas. Nosotros lo que hacemos, quien salva vidas son los sanitarios, que son los profesionales. Nosotros prolongamos a esta persona al máximo de tiempo posible hasta que lleguen los profesionales sanitarios, que son los que salvan vidas. Nosotros no la salvamos. Pues hay un correo electrónico para todos aquellos que queréis pedir información a estos dos policías, estos dos sanitarios que en el día de hoy nos acompañan, que nos van a enseñar en ese curso de 6 horas, si os apetece realizarlo, llevarlo a cabo, pues ese soporte vital básico. ¿Cómo podemos defender de múltiples salidas no buenas, ¿no?, a una persona que ha sufrido pues o un atentado o un ataque, algo con violencia o simplemente un accidente, o bien a nosotros mismos? ¿Por qué no estar preparado para las eventualidades que se nos presenta cuando salimos ahí, a la selva, ¿no? al mundo? Tienen un correo electrónico, tanto Kim Sala como Carlos Barea, que es el siguiente, tomar buena nota, tec con 2 Cs, tec, Teruel, España, Cádiz, Cataluña, con la Y en catalán, Cataluña, ¿sí?, @gmail.com. No obstante, este espacio también lo colgamos en YouTube, en nuestro espacio de Luces en la Oscuridad. También podréis verlos y conocerlos y ver un poquito lo que nos ha enseñado, nos ha mostrado a Carlos Barea. A los dos, muchísimas gracias. No sé si queréis apostillar algo más de lo que hemos dicho. Pues hombre, sí que quiero decir, que quiero agradecerte que nos hayas invitado. Ha sido un placer venir. Me parece que es una cosa, ya no solo por nuestra formación, es una cosa que se tiene que expandir y que la gente tenga conocimiento de que podemos hacer mucho con muy poquito. Sí.
La única cosa que yo quiero apuntar es que esto debería de ser casi obligatorio. Claro. ¿Vale? Si esto se estuviese extendido, muchas veces se podría salvar una vida, de la misma manera que debería de ser muy extendido el tema de la reanimación cardiopulmonar básica, ¿vale? Una parada que sea in situ, que la gente la vea y tiene una asistencia, pues sus probabilidades de supervivencia son mucho mayores. Y si encima le ponemos un DEA, pues más todavía. Y esto es lo mismo. Control de hemorragias, lo mismo. Ya no estamos hablando, fíjate que acabas de decir la palabra mágica DEA, ¿no? Desfibrilador, sí, que lo vemos a veces por ahí en plena calle, en algún garaje, en algún parking, pero tampoco estamos diciendo que la gente vaya con un desfibrilador en el bolso, no, ni en el coche, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Pero por qué? Pero es lo ideal es que hubiesen muchísimos más. Pero que tuviésemos no? acceso Sí. en 0, Claro. sí. Yo pienso en los taxistas, por ejemplo, ¿no? De toda Por España, ejemplo, ¿no? por Que ejemplo. llevan el kit básico y un desfibrilador, por Ponemos un ejemplo. ejemplo siempre. ¿Cuántos extintores ves al cabo del día? Muchísimos. En todos los edificios, ¿verdad? Por ley. Incluso aquí, ¿Vale? seguro que hay Tú seguro alguno. si bajas este edificio vas a ver un extintor mínimo, o si no, uno por planta. Muchísimos extintores. ¿Cuánta posibilidad hay que haya un incendio? Muy bajas. ¿Cuántos DEAs ves al cabo del día? Muy pocos. Te los te encuentras y lo sabes dónde está. Y la posibilidad de sufrir un paro cardíaco es muchísimo mayor a morir en un incendio. Sí. Es un planteamiento que tenemos que hacernos como sociedad. Bueno, pues lo tendremos en cuenta, quizás en otro curso, en el próximo curso ya empecemos a aprender, ¿no? Aprender, sí, correcto. ¿Cómo se coloca? Cómo se coloca, como todo. Sí. Bueno, pues Kim Sala, gracias, Kim. A ti, por habernos invitado a los dos a poder dar un poco a conocer este tema del control de las hemorragias. Un placer. Carlos Barea, gracias, Carlos. Gracias, Pedro. Un placer. Igualmente. Bueno, pues ya lo sabéis, voy a recordar de nuevo el correo electrónico, voy a deletrear T de Tarragona, E de España, Cádiz, Cataluña, con Y, @gmail.com. Gracias a los dos y a los demás, a los que nos estáis viendo bien escuchando, vamos a ponernos las pilas y a salvar, hasta que lleguen los sanitarios, la vida que podamos de nuestros semejantes. Continuamos en Luces a la Oscuridad.